¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Bueno, el objetivo de este tutorial es explicar cómo cruzar bases de datos para determinar similitudes de archivos, de registros. Entonces, este cruce lo vamos a realizar en Access 2007 y es muy sencillo. Para ello tenemos dos archivos, uno llamado archivo 1 y archivo 2, los cuales son los que vamos a cruzar. Vamos a ver qué contiene cada archivo. En el archivo 1 contiene una base de datos de usuarios en la cual está conformado por el tipo de documento, el número de documento, el apellido 1, el apellido 2, nombre 1, nombre 2, fecha de nacimiento, sexo, el código del departamento donde está el usuario, el código del municipio donde está el usuario, las zonas, si él vive en una zona rural, urbana, y el código de la EPS subsidiada, antiguo ARS, y una columna que se llama cruce. En esta columna es donde vamos a marcar con un OK, ¿sí?, los usuarios que encuentre como similitudes, pero eso no lo va a hacer el sistema. Entonces, bueno, ese es el archivo 1. El archivo 2 tiene una base de datos similar, pero con algunas modificaciones. Es decir, algunos usuarios están aquí que están en el archivo 1, pero algunos no están. Y también les coloqué una columna que dice cruce, pues para que nos marque si vamos a utilizar este archivo como referencia. Bueno, en ese orden de ideas vamos a hacer una pequeña conversión para retomar lo de la clase anterior, lo que era conversión de archivos planos. Es decir, tenemos los archivos en Excel y lo vamos a pasar a archivos planos, y esos archivos planos los importamos a un Access. Entonces, desde Access los importamos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la conversión de archivo Excel a archivo plano. Entonces, tomamos el archivo 1, simplemente vamos y le damos archivo, lo vamos a guardar. A ver, aquí tengo algo que está bloqueando. Acá. Le damos guardar como, y por defecto él nos coloca la extensión XLS en la cual está el archivo originalmente. Simplemente buscamos delimitado por comas para pasarlo a TXT, porque en este caso lo voy a colocar como delimitado por comas, y él lo va a guardar inicialmente en un archivo llamado CSV. Entonces le damos guardar, cerramos el archivo, le decimos que sí, volvemos y le decimos que sí por defecto, y aquí lo tenemos, el archivo 1, un archivo muy similar en el icono, con el icono de Excel. A este archivo 1 lo voy a abrir con un bloc de notas. En este caso, yo lo voy a abrir con EdiPlus, que es un editor. Y lo único que necesito es, para cambiar masivamente los puntos y coma, porque yo lo quiero como comas, le doy Control H y digo que lo que está en punto y coma lo coloque en comas, lo transforme a comas. Le digo reemplazar todo y observamos que él ya nos hizo el trabajito. Simplemente este archivo le doy archivo, file, guardar como o save as, y al final le pongo la extensión .txt. Cerramos el archivo. Bueno, aquí está el archivo. Al final le crea un archivo, un archivo, un registro en blanco, lo quito, le doy guardar y lo cierro. Y aquí tengo mi archivo plano. Esto lo borro, que estos son como archivos que crea temporales. Este es el archivo que yo creo. Lo mismo hago con el archivo 2. Lo abro,
en Excel. Está un poco lento. Acá. Y le digo archivo, guardar como, y lo mismo. Le digo que limitado por comas, guardar, cierro este Excel, le digo que sí, vuelvo y le digo que sí, lo cierro, él me creó otro similar. A ese lo abro con Edit Plus o con el bloc de notas que ustedes tienen. Y aquí en los puntos y coma nuevamente los busco, le digo que donde esté el punto y coma, coloque la coma y reemplace. Cerramos, vamos al final, quito este espacio, él crea un registro ahí blanco al final, eso lo pueden dejar si quieren. Le digo file, archivo, guardar como, y aquí le pongo la extensión .txt, pues para que me quede 100% en archivo de texto. Digo guardar, cierro, y observamos que ya me creó los dos, el archivo 1, este rojito, el archivo 2, pues ahí están. Listo muchachos, entonces ya tengo los dos archivos planos. Ahora lo que voy a hacer es abrir el Access 2007 en este caso. Lo buscamos. Está Microsoft Office. Entonces, ¿qué hago? Le digo base de datos en blanco. Clic. Me voy aquí a la parte derecha. Y busco donde quiero que quede guardado la base de datos. Busco por acá. Tengo por acá. Acá. Digo taller 2 y aquí. Y aquí le coloco, le puedo dejar ese mismo nombre, base de datos 1 si quiero, o lo puedo cambiar. Le digo aceptar. Y aquí le digo crear. Y listo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es importar, voy a importar esas bases de datos o esos dos archivos para que me quede en dos tablas en Access. Entonces yo simplemente le digo datos externos, como son archivos de texto, voy por aquí, archivos de texto, y voy y los busco. Está por acá aquí lo estoy buscando, taller 2. Voy a importar el archivo 1. Lo selecciono, le digo abrir, le digo aceptar. Entonces él está delimitado por punto y coma, le doy siguiente. Así como está. Yo digo, aquí le digo que la primera fila contiene nombres de campo porque pues esas son las variables que voy a utilizar para los cruces. Entonces selecciono aquí, le doy clic. Entonces le doy siguiente. Y yo convierto todo lo que está acá, todas estas columnas, las dejo en formato texto. Entonces, por ejemplo, este ya tiene formato texto. Mira acá. Este también lo coloco como texto. Este ya tiene texto, 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 texto. Este también lo coloco como texto. Texto, texto, también lo coloco como texto. Bueno, yo estas variables para el ejercicio no las voy a utilizar, pero suponiendo que la base de datos tiene esos campos, esas columnas. Listo. Le doy siguiente, ya todo está en contexto. Y le digo que sin clave principal para que él no me cree un ID de un consecutivo. Le doy siguiente. Y le digo, aquí le puedo colocar otro nombre, o dejémoslo como archivo 1. Le doy finalizar. Entonces, muy probable, dependiendo de la configuración regional del equipo, entonces aquí me dice que el separador de campos de la especificación de archivo de texto coincide con el separador decimal o el decimal de texto, le digo aceptar. Pero hay un error. Entonces simplemente me voy a panel de control y por acá donde dice configuración regional, a ver, busquémosla. A ver,
que sacar. Aquí no es. Tampoco es. Aquí sí es. Tengo configuración adicional. Aquí. Y acá el símbolo decimal le pongo punto. Y el separador de miles le coloco coma. Le digo aplicar. Le digo aceptar. Le digo aplicar. Y le digo aceptar. Cerramos. Miremos si lo hace al fin. No, no lo hace. Me toca volver a hacer el proceso. Digo cancelar. Nuevamente importo el archivo. Archivo 1. Abrir. Aceptar. Siguiente. Siguiente porque ya está en comas. Nuevamente aquí texto. 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 Listo, creo que ya están todos con texto. Le damos siguiente, sin clave principal, siguiente, finalizar y cerrar. Creo que ya está el archivo. Ahí tenemos cargado. Bueno, yo cometí un error porque yo no coloqué arriba que los campos tenían un encabezado. Entonces, nuevamente voy a hacer el ejercicio de importarlo porque así no me sirve. Entonces observamos que eso fue un error de apreciación. Abrir, aceptar y acá le doy siguiente. Acá, primera fila contiene nombres o campos. Yo omití, le di siguiente, aquí le doy clic, doy siguiente y acá vuelvo y coloco texto. Ya sé que este también va con texto, este va con texto, con texto, creo que ya, listo. Le doy siguiente, sin clave principal, siguiente y finalizar. Y le doy cerrar. Yo puedo aquí guardar los pasos de importación, pero no, en este caso. Si observamos el archivo, arriba ya tiene los encabezados. Y me mantuvo la estructura. Si yo a este campo, a esta columna, no le hubiera colocado texto, él solamente me hubiera importado lo que son números, lo que son ceros a la parte izquierda, me lo hubiese borrado. Cerramos y hacemos con el archivo 2 lo mismo. Abrimos, aceptar, siguiente, primera fila contiene campos, siguiente, aquí colocamos este contexto, aquí contexto. Bueno, esto no es necesario, pero porque yo no lo voy a utilizar. Pero suponiendo que lo fuera a utilizar, pues lo dejaría con texto. Entonces, todos tienen texto. Siguiente, sin clave principal, para que no me cree el ID o el consecutivo. Siguiente y finalizar. Entonces ya tengo los dos archivos, la tabla 2, archivo 2 y el archivo 1. ¿Listo? Yo puedo quitar esta tabla 1 que está acá por defecto. Si quieren la elimino. Bueno, no me voy a eliminarla, pero la puedo quitar de aquí. Para que me queden los dos archivos, los que necesito. Ahora bien, lo que vamos a hacer es cruzar esta tabla con esta tabla. Vamos a determinar qué usuarios se encuentran en el archivo 1 que también están en el archivo 2. Para hacer ese cruce, bueno, y lo que encuentre, le decimos que nos coloque en esta columna que llame cruce, enfrente nos coloque un OK, o nos coloque sí, o cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a realizar el respectivo cruce. Podemos cerrar estas dos tablas y nos vamos a crear, a la opción crear,
y diseño de consulta. Damos clic acá y nos presenta lo que estamos observando. Damos doble clic a archivo 1 y damos doble clic a archivo 2 y cerramos. Las tiramos acá como para mirar las variables. Entonces, tenemos dos tablas que en su estructura es la misma, que es el archivo 1 y el archivo 2. Voy a tomar como referencia el archivo 2. Entonces, donde dice cruce, voy a marcar ahí lo que encuentre, lo que sea similar con la tabla archivo 1, que lo coloque aquí, que lo marque. Entonces, ahorita vamos a mirar bien cómo es eso. Entonces, para hacer este tipo de cruces, como es de actualización, porque yo tengo que traer información del archivo 1 al archivo 2, entonces le doy aquí actualizar, clic acá. Y relaciono tipo de documento con este, ¿sí? Y número de documento con número de documento. Lo que hice fue hacer la relación. Entonces, donde está el campo cruce, mira, ahí le doble clic, automáticamente lo bajo aquí a esta columna. Entonces, donde está el campo cruce de la tabla archivo 2, vamos a ponerle OK. Le dice actualizar A. Es decir, lo que encuentre de similitud, lo que encuentre igual, le coloque OK ahí enfrente. Una vez tengamos ya listo, vamos a proceder a ejecutar. Aquí en esta opción ejecutar, damos clic y nos está diciendo que vamos a actualizar 4879 filas. Es decir, ya las cruzo, le decimos que sí. Ahora, para corroborar si en la tabla 2 marcó lo que yo quería, vamos a dar doble clic en archivo 2 y nos vamos al final donde dice cruce. Mira, observamos que los que dicen OK son usuarios que están en el archivo 2, que también están en el archivo 1. Los que están en blanco son usuarios o personas que no la encontró, que en el respectivo cruce no se encontró. Entonces aquí ya tenemos el cruce. Ya podemos decir, uy, encontramos estos usuarios. Ahora, ¿yo cómo saco esa información? Porque de pronto me dirán, no, es que yo necesito que me la cruce, me diga quiénes están y me lo entreguen en un Excel. Entonces simplemente pues lo selecciono todo. Aquí, mire, esta pestañita. Le doy Control C, ¿sí? Y abro un nuevo Excel y le doy Control V, de pequeña. Y simplemente lo guardo en Excel. Guardar como. Yo lo tenía en Site, por acá, todos taller 2. Y acá le coloco resultado cruce. Y aquí solamente es como darle formato. Lo ponemos en letra 8 si queremos o 10. Centramos. Y acá eh, centramos para que sea acá. Listo. Entonces, como ven, observamos que él colocó o marcó la opción OK. Ahí los que están en blanco son personas que él no encontró. Ahí vemos que hay varias personas que no encontró durante el cruce. Entonces, hemos terminado el cruce. Pueden repetir, ver nuevamente la, la forma como se hizo el cruce. Y espero que les haya gustado mi tutorial. Muchas gracias. Chao pues.